Sword Art Online. Digamos que no inició de la mejor manera. Era una obra con ideas interesantes, e incluso algunos momentos a destacar, empero, aún con esas, no sacó partido de prácticamente nada de lo planteado, por temas de ritmo, junto a una serie de decisiones cuestionables. Esto, aún así, no impediría que gane una enorme popularidad, por lo que solo era cuestión de tiempo para que produjeran otra temporada, misma que se estrenó el 5 de julio de 2014 bajo el nombre de Sword Art Online 2. Contando en gran medida con el mismo equipo, e iniciando con el arco que nos concierne en este día, Phantom Ballet. 10 meses después de los sucesos ocurridos en Alfheim Online, parecía que los problemas de los VR MMORPGs habían llegado a su fin, hasta que en uno llamado Gun Gale Online, comenzaron a ocurrir muertes repentinas de jugadores, relacionadas con un tipo misterioso, por lo que el gobierno japonés contactó con Kirito para que éste indague en el asunto. Esta temporada en concreto, aparentemente, es considerada la peor de todas tanto por detractores como fanáticos, llegando al punto que poquísimos comentan de la misma, por lo que descubriremos si es así de descartable, empleando los siguientes puntos. Dicho eso, iniciemos con la crítica. En sí, uno de los aspectos más destacables del arco es el cambio en la temática del mundo. En contraste con los anteriores, con una estética más medieval, en esta ocasión contamos con algo más futurista, propuesta que pese a sonar rara, acabó por ser un acierto, pues consiguió que Gun Gale Online cree una identidad propia, por medio de entornos con características reconocibles que representan bien ese aire tan peculiar, a lo que se le suma el diseño de los personajes, el cual arregló el problema de la monotonía del arco anterior, por lo que contamos con rasgos propios mucho más definidos. Lo mismo ocurre con los colores, así como la iluminación, pues, aparte de ir acorde a los sentimientos de una escena, acompañan al ambiente mediante una paleta mucho más opaca en conjunto con un juego de luces para crear contrastes como este, consiguiendo una aura distópica que se contrapone al de otros mundos. En temas de fotografía, contamos con un correcto manejo de planos que confirman las emociones de un momento, como cuando Sinon fue atacada cerca del estadio, en donde su desesperación es mostrada por medio de planos contiguos a la filmadora. Pero, sobre todo, con un propicio empleo de la cámara, principalmente en las escenas de acción, pues, aquí, en contraste con la temporada anterior, están ciertos momentos en los que se sigue a los personajes durante largos ratos, como ocurre en la aparición de Pile Ride, consiguiendo un notable efecto de dinamismo. Para concluir, en el apartado sonoro se sigue manteniendo el estándar de temporadas anteriores, contando con una admirable música junto a una dirección propicia, una gran interpretación por parte de los actores, entre otras cosas. Por desgracia, así como gran parte de los aciertos se mantienen, eso ocurre con sus errores, como podrían ser los diálogos, que siguen siendo innecesariamente pomposos en ocasiones, generando un enredo de información, o el dibujo que pese a mejorar en contraste con el arco anterior, sigue sin ser destacable por ser simple, a lo que se le suma un empleo del CGI que no cuadra del todo. Sin embargo, aún con esto, sigue siendo un trabajo bastante decente, por lo que la nota que se merece es un 6 de 10. Me gustaría iniciar abordando un tema que en principio podría parecer poca cosa, pero que es mucho más importante de lo que se cree. Me refiero a la situación de los integrantes del grupo protagónico, pues, como recordarán, pese a tener algo de importancia en un principio, esta acabó cuando SAO fue completado, siendo relegados de los conflictos posteriores, lo que se mantiene para esta ocasión, cosa que me parece una lástima porque pone de manifiesto el típico problema de este tipo de obras con un elenco amplio, que es la falta del tiempo requerido para que cada miembro se sienta importante. De hecho, es esta inutilidad lo que daría pie a la errónea idea de que Kirito tiene un harem, porque pues, como gran parte de los secundarios son mujeres que no aportan nada, parecen estar allí por otras cuestiones. Solo podría rescatar el detalle de que acá es un poco más creíble eso de su ausencia, por cómo son planteadas las cosas, pero lejos de solucionar algo, solo confirma la noción de que los creadores no están seguros de qué hacer con ellos. Dicho eso, podemos ir con los personajes que, si tienen algo por ofrecer, partiendo por el protagonista, Kazuto Kirigaya. ¿Ha mejorado? Bueno, diría que lo han intentado. Para ser sincero, en esta parte no sé qué opinar de él con precisión, pues, las ideas que maneja me parecen increíbles, pero la ejecución es irregular.
El conflicto del personaje es el mismo que en arcos anteriores, pero, en esta ocasión, tomando una ruta más oscura, pues, el confrontar las problemáticas, implica reconocer que acabó con jugadores dentro de Sword Art Online, cosa que es interesante por mostrarlo en una situación sin precedentes, aparte de dotar a la problemática de un tono más íntimo, por la relación que tiene con sus contrincantes. El problema es que tiene una resolución completamente insípida, pues, pese a que considero que eligieron la ruta correcta, eso de que sea un terciario el encargado de dar el mensaje es bastante cutre, pues, como no tiene relación alguna con Kirito más allá de ser su enfermera, no se siente con mucho impacto, y si a eso le sumas que sigue con los mismos problemas de siempre, en última instancia es un personaje mediocre. La coprotagonista, Shinona Dada, es un poco mejor. En sí, gran parte del personaje gira en torno a su conflicto, sobre que cuando era niña fue atracada junto a otras personas por un delincuente, por lo que, cuando este último dejó caer su arma por su mala condición, la tipa acabaría por eliminarle en defensa propia, generándole un trauma tanto por el acto en sí, como por el repudio posterior, llegando al grado de emplear los juegos como un escape a sus problemas, creando en el proceso a una especie de alter ego, asunto que está bien planteado, empleándose, a sí mismo, para así crear una relación complementaria con Kirito por compartir el mismo sufrimiento, generando una gran química entre los dos. Pero, sobre todo, para darle un desarrollo en el que mediante la aceptación logra perdonarse a sí misma, cosa que resulta, por darle el tiempo necesario para que se sienta creíble. El único problema es que lo que gatilla el conflicto no acaba de cuadrar, pues pese a todo, el tema del atraco acabó de una manera improbable, por no decir rebuscada. Pero, aún así, considero que sus aciertos son suficientes como para poder considerarla un personaje correcto. Respecto a los antagonistas, tenemos un caso paradójico. Por un lado, Shinkawa Shoichi, el Dead Gun dentro de J.J.O., es mucho más simple que los tipos de los arcos anteriores, siendo alguien de rollo maldad pura, cosa que, lejos de ser un fallo, fue un enorme acierto, pues, aparte de que no pretende ir más allá, cumple con su rol de gran manera, cometiendo actos crueles, teniendo un poder consentido, así como contando con un elemento de impredecibilidad que le da un aire de imponencia. Empero, Shinkawa Kiji, es todo lo contrario, pues, es introducido como alguien sin ningún tipo de actitud a destacar, para que luego en un giro completamente imaginable, pues, la serie te lo dice de manera poco sutil en el tema de entrada, sea reescrito a un loco del montón, carente de todo carisma, cosa a la que se le suma el aspecto de que es derrotado casi tan rápido como aparece, por lo que, sí, es pésimo. Ergo, en cuestiones generales, este apartado tiene un desempeño irregular, ya que, pese a contar con ciertas mejoras en contraposición a arcos anteriores, sufre de los mismos problemas, por lo que la nota que se merece es un 5 de 10. Después de abordar los apartados anteriores, es momento de ir con el argumento. En primera, debo decir que el manejo de la tensión es apropiado. Pues, pese a que repite la misma idea de la primera saga sobre el peligro de morir en un mundo digital, se ejecuta de una manera correcta, diciéndonos el truco detrás de eso, cosa que es complementada con la peligrosidad del antagonista, así como las carencias del dúo protagónico, logrando que los espectadores se interesen por la trama. Igualmente, otro acierto es la construcción del mundo, pues, pese a tener algunos aspectos que no acaban de cuadrar, es mucho más consistente en temas como las mecánicas, contándonos cosas como el sistema de apuntado, las particularidades propias de las armas, así como el patrón de recorrido de los disparos, cuestión que, en conjunto con un mundo reducido, pero, mucho mejor explorado, consiguen aumentar el sentimiento de inmersión. De la misma forma, el tono, más allá de un par de momentos específicos, está bien, consiguiendo ir de acuerdo al propósito de las escenas, sin tener interrupciones torpes, ni un cambio tosco de ambiente. Y, por otra parte, los enfrentamientos mantienen el mismo patrón de los arcos anteriores, contando con una coreografía decente en el que el empleo de armas cuerpo a cuerpo, como a distancia, dotan a los combates de un aire dinámico, consiguiendo ser entretenidos. Por último, está el cierre, pues, más allá de un detalle, está bastante bien. Esto, porque, por primera ocasión consiguieron derrotar al antagonista de manera orgánica, mediante el empleo de estrategias, así como dándonos un momento en el que la coprotagonista se encuentra con una chica que protegió indirectamente en el atraco, cerrando su arco de buena manera tras perdonarse a sí misma.
Empero, no todo es un camino de flores, puesto que están algunos entorpecimientos. Para iniciar, el misterio de la identidad de los antagonistas no se manejó de la mejor manera, pues, pese a que eso de que Dead Gun sea un nombre que emplean muchas personas para cometer delitos, haga que las muertes dentro del juego cobren sentido, en última instancia mata el giro de tuerca de que Kiji sea uno de ellos, por eso de que te lo digan de manera torpe en el propio tema de apertura, cosa particularmente terrible porque lo pintan como algo completamente inesperado, cuando no es para nada así. Después, está el ritmo de la narrativa, el cual, pese a no ser el absoluto desastre del primer arco, no está a la altura, ya que los sucesos ocurren en un corto periodo de tiempo, de tal manera que cuestiones como la adaptación de Kirito a J.J.O., el progreso de este en las preliminares, así como la carencia de un adecuado equipo, sean abordadas de una manera floja, cosa que es una lástima. Por último, están las típicas conveniencias argumentales, como que esté un aparato de apuestas casi que diseñada para que Kirito arregle su situación monetaria. Eso de que, pese a que J.J.O. sea un juego de disparos, metan un arma melee que curiosamente nadie puede emplear excepto nuestro protagonista. El mismo asunto cupre sobre la compatibilidad de estadísticas entre juegos, el cual se emplea para que el pelinegro no inicie desde abajo. E incluso eso de que el personaje protagónico salga enterito luego de que le metan una sustancia paralizante, por una tontería con casi nula anticipación, entre otras cuestiones. De hecho, aquí se reafirma el punto del ritmo, pues, si hubiera sido un poco más lento, es posible que muchos de estos errores no hubieran ocurrido. Por lo que, en términos generales, pese a contar con mejorías, el argumento de la obra sigue sin ser nada particularmente grandioso, por lo que la nota que se merece es un 5 de 10. Phantom Ballet es un arco raro. En términos escritos ciertamente es una mejora en relación al anterior, contando así con una trama mucho más elaborada, así como personajes mejor construidos, pero, entre el potencial desperdiciado, malas decisiones, incluso, cierta desidia por querer arreglar algunos problemas, impiden que esta saga alcance todo su potencial, estando, en última instancia, en la media. En fin, con eso concluiría la crítica. Recuerden seguirme en mis otras redes, donde quizá encuentren algo que les llame la atención. Sin nada más que agregar, me despido, hasta la próxima.